Pues nada, muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Bienvenidos a este webinar de Dirección Práctica de Proyectos de Innovación. Mi nombre es Oriana Rojas, soy adjunta a dirección en Sastre y Asociados. Y nada, en primer lugar, agradeceros vuestra asistencia. Este webinar tendrá una duración de aproximadamente 1 hora y un espacio final para preguntas y respuestas, ¿vale? Si os apetece, podéis ir dejando en el chat el sector al que pertenecéis, empresa, nombre, lo que queráis, para ir haciendo un poquito de networking, ¿vale? Y nada, pues muchos de vosotros ya nos conocéis, somos Sastre y Asociados, consultoría especializada en innovación y estrategia empresarial. Nuestra misión es ayudar a las empresas a innovar de verdad, sin adornos, sin alardes, y nuestro ponente de hoy es Javier Sastre. Javier es el director de la consultoría, licenciado en Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid. También cuenta con un máster de SADE en Dirección de Empresas y es especialista en innovación por la Escuela de Negocios de IES. Javier lleva 20 años trabajando en la innovación y la estrategia en empresas de diferentes sectores y tamaños. De nuevo, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros y nada, vamos a empezar. Javier, cuando quieras puedes compartir. Hola, Perfecto. buenas tardes. Gracias a todos por estar ahí. Gracias, Oriana. Bueno, pues si os parece, vamos a empezar. Comparto pantalla. Os voy a explicar alguna cosita más y ya empiezo yo el webinar. Estupendo. Pues nada, dos cositas. Principalmente el objetivo de hoy va a ser presentar algunos de los aspectos claves de la dirección práctica de proyectos y todo esto va a basarse en preguntas que nos habéis hecho vosotros a la hora de inscribiros, ¿vale? Hay un aviso importante que tenemos que dar, que es que aunque hemos organizado las preguntas por bloques temáticos, ¿vale? Según la temática, debido a la limitación de tiempo que tenemos, es probable que no podamos responder a todas las preguntas. Sin embargo, nos comprometemos, Javier se compromete a responder a todas esas preguntas de forma personal a través del email, ¿vale? Vía email. Entonces, todo lo que no podamos hacer en directo hoy, luego lo responderemos, ¿vale? Muy bien, pues nada, gracias, Oriana. Gracias de nuevo. Me gustaría poner un poquito de contexto a la presentación de hoy, Dirección Práctica de Proyectos. Me gustaría hablar de cómo se trabaja en las empresas, para introducir el tema. En las empresas se trabaja por procesos, se trabaja de dos maneras globales, ¿no? La primera sería por procesos, siempre haciendo las cosas de una manera similar, generando rutinas. Si entendemos la empresa, como a veces la explico, que es como lo que yo llamo el motor de una empresa, tiene esta estructura, unos objetivos que conseguir por medio de una estrategia, a través de unos procesos y por medio de unos recursos. Digamos que el mundo real empieza en los procesos, en cómo hacemos las cosas, en las rutinas, en los procedimientos, para los cuales tenemos unos recursos que son personas, tecnología, instalaciones, etcétera. Todo lo que va por arriba, objetivos, estrategia, son ideas, con mucho papel, pero es mundo de las ideas. Por lo tanto, trabajamos por procesos, procesos de desarrollo de nuevos productos, proceso de fabricación, proceso de comercialización, que se ponen en marcha en las empresas a través de una serie de departamentos como los que veis ahí. Como os decía, luego cada departamento cuenta con una serie de recursos como los que aparecen abajo. ¿Qué es un proyecto? Bueno, la definición, digamos, escolástica de proyecto es que es una secuencia de tareas que están predefinidas, que se han estudiado, se han analizado y se han optimizado, que se ejecutan, perdón, siempre de la misma forma. Es decir, se convierten en rutinas. ¿Para qué? Para conseguir un teórico resultado valioso y que sea repetible. Por ejemplo, este es, no se ve muy bien, pero es nuestro proceso de innovación pragmática. Pues nada, dos cositas. Principalmente el objetivo de hoy va a ser presentar algunos de los aspectos claves de la dirección práctica de proyectos y todo esto va a basarse en preguntas que nos habéis hecho vosotros a la hora de inscribiros, ¿vale? Hay un aviso importante que tenemos que dar, que es que aunque hemos organizado las preguntas por bloques temáticos, ¿vale? Según la temática, debido a la limitación de tiempo que tenemos, es probable que no podamos responder a todas las preguntas. Sin embargo, nos comprometemos, Javier se compromete a responder a todas esas preguntas de forma personal a través del email, ¿vale? Vía email. Entonces, todo lo que no podamos hacer en directo hoy, luego lo responderemos, ¿vale? Muy bien, pues nada, gracias, Oriana. Gracias de nuevo. Me gustaría poner un poquito de contexto a la presentación de hoy, Dirección Práctica de Proyectos. Me gustaría hablar de cómo se trabaja en las empresas, para introducir el tema. En las empresas se trabaja por procesos, se trabaja de dos maneras globales, ¿no?
La primera sería por procesos, siempre haciendo las cosas de una manera similar, generando rutinas. Si entendemos la empresa, como a veces la explico, que es como lo que yo llamo el motor de una empresa, tiene esta estructura, unos objetivos que conseguir por medio de una estrategia, a través de unos procesos y por medio de unos recursos. Digamos que el mundo real empieza en los procesos, en cómo hacemos las cosas, en las rutinas, en los procedimientos, para los cuales tenemos unos recursos que son personas, tecnología, instalaciones, etcétera. Todo lo que va por arriba, objetivos, estrategia, son ideas con mucho papel, pero es mundo de las ideas. Por lo tanto, trabajamos por procesos, procesos de desarrollo de nuevos productos, proceso de fabricación, proceso de comercialización, que se ponen en marcha en las empresas a través de una serie de departamentos como los que veis ahí. Como os decía, luego cada departamento cuenta con una serie de recursos como los que aparecen abajo. ¿Qué es un proyecto? Bueno, la definición, digamos, escolástica de proyecto es que es una secuencia de tareas que están predefinidas, que se han estudiado, se han analizado y se han optimizado, que se ejecutan, perdón, siempre de la misma forma. Es decir, se convierten en rutinas. ¿Para qué? Para conseguir un teórico resultado valioso y que sea repetible. Por ejemplo, este es, no se ve muy bien, pero es nuestro proceso de innovación pragmática, desde unos ejes estratégicos hasta el lanzamiento de proyectos de innovación. Entonces, hemos dicho que podemos trabajar en las empresas por procesos, pero también lo hacemos por proyectos, haciendo cosas únicas cada vez. Y es que la verdad es que las empresas, para mejorar sus resultados, tienen que innovar y tienen que mejorar a la vez. No solo innovar, no solo mejorar, porque te quedas atrás si solo mejoras y si innovas posiblemente pierdas la ventaja del innovador porque lo va a perfeccionar otro. ¿Y cómo se mejora y se innova? Pues básicamente por proyectos. ¿Qué es un proyecto? La definición también del libro sería, es una secuencia única de actividades complejas interconectadas entre ellas para generar un producto único, que es el objetivo del proyecto. Ese objetivo debe ser alcanzado en un plazo de tiempo, dentro de un presupuesto económico y de acuerdo con unas especificaciones que nos da el cliente o el beneficiario, el usuario del proyecto, el usuario final del proyecto. Cada proyecto es, por lo tanto, único. Juran, que es uno de los padres de la calidad total, decía que un proyecto es un problema con una solución programada. Joaquín Milá, también de IS, me acuerdo que decía que un proyecto es un problema con una fecha de caducidad. Entonces, bueno, en lenguaje coloquial podemos hablar fuera de la definición del libro de que el proyecto es un problema que tiene una solución programada o una fecha de caducidad. Es decir, nos hemos propuesto solucionarlo para una determinada fecha. Por lo tanto, hemos visto que las empresas trabajan de dos maneras en el mundo real, mediante procesos y mediante proyectos. Vamos a ver las diferencias clave que hay entre las dos. El proceso es una secuencia repetitiva de tareas, el proyecto es una secuencia única de tareas. El proceso tiene tareas desglosadas en forma sencilla, convertidas en rutinas, y los proyectos son tareas complejas interconectadas. En el proceso no hay que pensar mucho al hacer las tareas. De hecho, muchas veces cuando estamos haciendo una rutina, un procedimiento que tenemos, una entrada de pedido, por ejemplo, que tenemos más que conocida, pues estamos pensando en otra cosa. Estamos pensando en lo que vamos a hacer por la tarde, en el partido de pádel que vamos a echar, en lo que vamos a hacer el fin de semana, etcétera. Sin embargo, en un proyecto las tareas son complejas. Hay que pensar cada vez para hacerlas bien porque son siempre diferentes. Finalmente, un proceso son resultados repetibles indefinidamente hasta que queramos cambiar, modificar o mejorar el proceso. Y el proyecto, como decía, tiene un resultado, un producto único. Una vez que hemos acabado el proyecto, se acabó y nos dedicamos a otra cosa. Por ejemplo, diseñar un nuevo automóvil es un proyecto, pero fabricar automóviles no es un proyecto. Acondicionar una casa rural sí es un proyecto, pero cocinar no es un proyecto, aunque seas Ferran Adrià. ¿Vale? También son proyectos construir una nueva escuela, lanzar un nuevo producto, acudir con un stand a una feria, abrir una filial en Estados Unidos, fusionarse con un competidor, organizar unos Juegos Olímpicos, preparar unas vacaciones, cambiarse la cocina, hacer una película, etcétera. Estupendo. Pues tras esta puesta en contexto, vamos a pasar al primer bloque que tratará sobre la diferencia entre proyectos de innovación y otros proyectos, ¿vale? Entre las preguntas que nos habéis enviado podemos encontrar algunas como ¿qué diferencia hay entre un proyecto de innovación y los demás? ¿Qué diferencia la dirección de proyectos de innovación respecto a otro tipo de proyectos más tradicionales?
Muy bien, en cuanto a tipos de proyectos, me gustaría hablar de 4 tipos de proyectos. Los proyectos comerciales, que son aquellos proyectos que hacemos para ciertos clientes, productos que no son estándar o servicios que no son estándar que adaptamos a los clientes. Podemos hablar de proyectos de mejora y podemos hablar de proyectos de innovación que he dividido en dos: innovación disruptiva e innovación incremental. ¿Por qué he hecho esta división? Porque entiendo que debemos aceptar unos determinados porcentajes de éxito aceptables para cada uno de estos tipos de proyectos, porque tienen distinto riesgo. Por ejemplo, el 80% de nuestros proyectos de mejora deberían acabar bien, cumpliendo los objetivos y las especificaciones que se les han dado. ¿Es razonable pedir lo mismo de un proyecto de innovación disruptiva que está explorando lo desconocido? Pues evidentemente no. Nos podríamos dar con un canto en los dientes si la innovación disruptiva, los proyectos de innovación disruptiva conseguimos que el 20% de ellos terminen con éxito. ¿Y la innovación incremental? Bueno, caería entre medias de la disruptiva y la mejora. Yo creo que un 50% de proyectos de innovación incremental, que no van a cambiar el mundo, no cambian el modelo de negocio, aunque sí incorporan novedades, pues estaría bastante bien. Y bueno, ya puestos que hemos hablado de los proyectos comerciales, que menos que un 95% de éxito en esos proyectos comerciales en los que se supone que hemos entendido las necesidades particulares de cada cliente perfectamente y por lo tanto tenemos que dar solución prácticamente asegurada a esos clientes. Por lo tanto, la principal diferencia entre los proyectos de innovación y cualquier otro tipo de proyectos es la incertidumbre del resultado. Se está asumiendo más riesgo. En un proyecto de innovación, como decía, y más cuanto más disruptivo sea, estamos explorando terreno nuevo, desconocido. Pero es que además pasa una cosa. Estamos en el famoso mundo VUCA, un acrónimo que muchos de vosotros ya habréis escuchado. Es un mundo volátil, es un mundo incierto, complejo y ambiguo. Luego tenemos que la principal diferencia es la incertidumbre y el mundo en el que vivimos añade todavía más incertidumbre. Tenemos doble VUCA para nuestros proyectos de innovación. Para los curiosos, deciros que VUCA ya se ha quedado obsoleto y ahora se habla de un mundo Bunny, que es todavía pues, más, más preocupante, ¿no? Es brittle, frágil, quebradizo, es anxious, genera ansiedad, non-linear, no lineal, relaciones causa-efecto no están claras, cada vez menos claras, y no hablemos ya cuando entre en juego la inteligencia artificial, que no sabemos realmente cómo opera, y es incomprehensible, es incomprensible. Muchas veces resulta incomprensible. Este es el mundo en el que nos tenemos que manejar y en el que tenemos que llevar adelante proyectos de innovación que nos pide la gran competencia que tenemos en el mercado y que necesitamos desarrollar, ¿no? Entonces, en este mundo VUCA-BANI hay una tasa creciente de fracaso de los proyectos de innovación y no de innovación. Pero resulta que, como decía, hay que innovar más que nunca para mantenerse en la competición. Esto que, o sea, si somos positivos y no nos deprimimos con esta situación, ¿a qué nos lleva? A pensar que necesitamos un nuevo enfoque que nos ayude a trabajar con la incertidumbre y que además aumente la tasa de éxito de los proyectos. Esto es como rizar el rizo, ¿verdad? Se puede conseguir. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues asumiendo la realidad de las cosas y del entorno y de los proyectos. En primer lugar, que hay más incertidumbre. En segundo lugar, que esa incertidumbre lleva a que los clientes hagan cada vez más cambios, es decir, los clientes de los proyectos, porque un proyecto siempre está destinado a un cliente, sea interno o externo, va a hacer cambios constantes por esa mayor incertidumbre. Luego tenemos, además, la alta demanda de tiempo. Es el recurso más escaso que el dinero. Esto nos lleva a que necesitamos ser muy eficaces, evitar los retrabajos, volver a hacer las cosas. Tenemos que intentar hacerlas bien a la primera. Por lo tanto, si tenemos un proyecto muy previsible, en el que es fácil identificar y planificar todas sus etapas, por ejemplo, pongo ahí instalar un nuevo aire acondicionado en una empresa, en una oficina, aunque sea una oficina diferente de la semana pasada o de la del mes pasado, entonces probablemente la forma tradicional de gestionar el proyecto va a ser la más apropiada. La forma tradicional, por ejemplo, waterfall o cascada. Se trata de una solución clara, proyectos simples o habituales, en los que sabemos bien qué hacer en cada fase de la solución, donde usamos tecnología familiar y los miembros del equipo cuentan con experiencia en proyectos similares. Pero si el proyecto tiene alta incertidumbre,
que es lo que curiosamente caracteriza a los proyectos de innovación, entonces va a ser mejor adoptar un enfoque diferente. Como veréis, vamos a hablar de ágil, de agile, y ese es el enfoque que creemos que hay que utilizar siempre con los proyectos de innovación. En este tipo de proyectos, la solución no termina de estar clara, por lo menos que podamos conseguir el objetivo tal y como está descrito inicialmente. Son proyectos totalmente nuevos y o complejos, muchas veces complejos, en los que tenemos elevada incertidumbre por definición, que utilizan muchas veces nuevas tecnologías y en los que los miembros del equipo no tienen experiencia en proyectos similares. En este tipo de proyectos debemos utilizar otro tipo de enfoques no tradicionales. Estupendo, pues ya después de este primer bloque pasamos al bloque 2, que tratará sobre el proceso de dirección de proyectos. En este bloque hemos recibido muchas preguntas, por lo tanto hemos decidido agruparlas en 3 partes, ¿vale? Las 3 partes constarán de etapas clave, falta de avance e indicadores. Pasamos a una primera parte, que será las etapas clave. Muy bien. Entonces, por aquí tenemos las preguntas que nos habéis enviado sobre las etapas clave. Por ejemplo, ¿cuál dirías que son las etapas más críticas en el ciclo de vida de un proyecto de innovación y cómo superarlas? ¿Cuáles son los pasos esenciales de la teoría a la práctica? ¿Qué puntos son críticos para la viabilidad de un proyecto de innovación? ¿Cómo hacerlo bien en la dirección de proyectos de innovación? También teníamos algunas más. Bueno, volviendo al motor de la empresa que os he enseñado antes, la innovación es un proceso, ¿no? Y dentro, un proceso en la empresa, además transversal. Y dentro de la innovación podríamos tener el procedimiento o el subproceso de la dirección de proyectos de innovación, que es de lo que estamos hablando hoy. De eso es de lo que vamos a hablar, de ese proceso que se refiere a la dirección de proyectos de innovación. En principio, este proceso, más o menos todo el mundo sabe en qué consiste. Una vez seleccionados los proyectos, ahí el cuadrito ese que ha salido a la izquierda, los definimos bien, objetivos, alcance, etcétera. Veremos un poco con más detalle más adelante. Los organizamos, los planificamos, les damos seguimiento, los ejecutamos y damos seguimiento y los terminamos. Bueno, esto es la dirección de proyectos, que más o menos, como digo, todo el mundo conoce. Sin embargo, pues nos encontramos en las empresas que hay una presión elevada por saltar las primeras etapas. A veces viene de dirección, otras veces viene de los propios responsables del proyecto porque están a mil cosas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que empezamos a hacer el seguimiento del proyecto y vemos que la planificación no es correcta, que incluso la organización, el equipo no es el más adecuado, que no hemos hecho una buena definición del proyecto, incluso que nos hemos equivocado al seleccionar este proyecto y no el otro. Es decir, el proyecto se hace en el seguimiento. Yo siempre digo eso, los proyectos se hacen en el seguimiento porque pasan estas cosas y aunque no pasen, donde se demuestra que se está haciendo es en el seguimiento. Etapa muy importante. Por lo tanto, si esto es lo que sucede en muchos de los proyectos, pues cuanto más al principio del problema nos vayamos, obvio la parte de selección, que es otro proceso, digamos, dentro de la innovación, vamos a centrarnos en la dirección de proyectos, pues habrá que irse a la propia definición del proyecto. ¿Cómo se define bien un proyecto? Y la verdad es que me gustaría en muchas empresas que ver que todos los miembros de un equipo de proyecto tienen claro este esquema, pues con un objetivo claro, con unos costes definidos, un presupuesto, con un tiempo o plazo de ejecución también definido claro y con unas especificaciones en cuanto a calidad, alcance, también claras, ¿no? Es decir, tener claro el qué conseguir, a quién se dirige, público objetivo de mercados, este puede ser un proyecto interno también, ¿eh? Pues el público objetivo puede ser un cliente interno. El por qué lo hacemos, la razón para hacerlo, cuánto tenemos previsto que nos cueste, cuándo tenemos previsto acabarlo y cuestiones como la calidad y el alcance. Y esto último que he dicho es muy importante porque no suele estar claro dentro de ese alcance o especificaciones cuál es la prioridad de las cosas, qué es lo que debe estar o debemos hacer en este proyecto, los más, qué es lo que debería estar, que sería bastante bueno que estuviera, pero no es imprescindible, los sub, qué podría estar si tenemos tiempo, dinero, energía y ganas, que serían los CUT, y también muy importante, qué es lo que no va a estar, por lo menos en la versión inicial del proyecto, los want. Estas cosas, como digo, son muy importantes tenerlas claras y no se ven tanto en el mundo real, en las empresas. Entonces, bueno, alguien podría decir, hombre, es usted una persona que se obsesiona mucho
con la preparación. Aquí lo que hay que dedicarnos es a movernos, a trabajar. Bueno, la importancia de la preparación lo dice alguien que se dedica a mandar a gente a otros planetas, bueno, de momento a la Luna, pero esperemos que pronto sea a más sitios, como la NASA, ¿no? La NASA hizo en su día un estudio en el que analizó las desviaciones eje vertical en los costes de los proyectos frente a los gastos de estudio, en periodo de estudio y de desarrollo, en el eje horizontal. Y se dieron cuenta en proyectos bastante conocidos, como el telescopio Hubble, la nave Pioneer, el Voyager, es decir, naves que están por ahí en el espacio exterior todavía haciendo sus emisiones, sus fotos. No sé si alguna de estas ya sigue enviando cosas a la Tierra, pero el caso es que analizaron estos proyectos y se dieron cuenta que cuanto más se dedicaba, más se invertía a las fases iniciales de estudio del proyecto, menos desviación tenían en coste luego esos proyectos. Y estamos hablando de la NASA. Por lo tanto, si lo dice la NASA, pues creo que es razonable, y además lo estamos experimentando nosotros, creo que es razonable creer en ello, ¿no? Es muy importante esa etapa. Y hay otra etapa crítica que sería la siguiente, que es la del equipo de proyecto adecuado. Muchas veces las decisiones del equipo de proyecto se toman un poco a la ligera. ¿Qué perfiles o qué roles tenemos en un equipo de proyecto? Pues está el sponsor, que viene a ser el patrocinador del proyecto, está el líder, el responsable del proyecto, está el equipo, que son los participantes directos en el proyecto, con un nivel de participación elevado. Estarían colaboradores, que serían participantes directos, pero con una participación más puntual en partes específicas. Estarían los proveedores, que son contribuyentes externos al proyecto. Y estaría el cliente, por supuesto, que es el receptor, el que está esperando el resultado del proyecto. Entre estos roles es fundamental el de líder de proyecto, ¿no? Alguien que necesitamos que tenga una inteligencia empresarial, que conozca bien el modelo de negocio de la empresa, que tenga buenas nociones a nivel económico-financiero, de estimación de negocio, de ingresos, de gastos, de costes, variables, fijos, etcétera. Es muy conveniente porque así va a hablar el lenguaje de la dirección, del comité de dirección. Es importante que tenga conocimientos técnicos alrededor de la temática del proyecto, que comunique con eficacia con su equipo y hacia afuera también, hacia afuera de la organización. El resto de la organización, incluso si el proyecto tiene que tener visibilidad externa, también hacia afuera, ¿no?, de la organización. Que sepa motivar a las personas, que sea flexible, porque va a haber, en un proyecto de innovación va a haber situaciones en las que vamos a necesitar flexibilidad sí o sí. Las cosas nunca van a ir, si en un proyecto de mejora no son lineales, imaginaos un proyecto de innovación. Va a tener que delegar, no puede hacerlo todo, capacidad de liderar y hace lo correcto. Moralmente es una persona correcta. Otro papel, otro rol fundamental es el de sponsor. Por experiencia vemos que es muy interesante que haya un padrino del proyecto, alguien a quien el líder del proyecto o a otros miembros del equipo puedan solicitar consejo, que pueda aprobar o censurar lo que se hace, pero no impedir o premiar. No tiene la última palabra, esta es del líder del proyecto, del propio comité de dirección. Se preocupa de que le vaya bien al proyecto como un buen padrino, está al día de lo que sucede, ve de qué manera puede echar una mano, ayudar desde esa posición desde arriba que suele tener ese sponsor. Nos interesa alguien que tenga una buena posición en el organigrama. Y que tenga, por supuesto, si es posible, acceso al comité de dirección, donde tiene que apoyar, impulsar y defender al proyecto y al equipo. Es decir, ejerce un papel de guía, mentor y facilitador, podríamos decir. Por último, aquí también es muy importante hacer un buen mapa de los stakeholders, de las personas que están directamente implicadas o relacionadas con el proyecto, teniendo en cuenta su posible influencia y poder para que empujar el proyecto hacia adelante o para frenarlo, y su interés en los resultados del proyecto, que puede ser un interés positivo porque nos interesa lo que va a hacer ese proyecto, o puede ser negativo. Entonces, obviamente nos va a interesar especialmente manejar a las personas que se encuentran en esta parte de la matriz, que tienen un interés alto y tienen una alta influencia, pero no debemos perder de vista a los que se encuentran en esta línea diagonal, en particular los que tienen un elevado poder, pero bajo interés, porque estos pueden representar un obstáculo para el avance del proyecto. Entonces, lo que tenemos que intentar es mantenerlos satisfechos. Este análisis también se ve pocas veces en la organización de un proyecto y creo que es muy importante. Finalmente, pues a la hora de elegir los miembros del equipo, muchas veces se dan nombres en vez de empezar
por los conocimientos, habilidades o roles que consideramos necesarios que haya presentes en el equipo y los que sean deseables, ¿no? Que sería ya la carta de los Reyes Magos. Entonces, esto no es habitual. De hecho, como escuché un webinar hace poco de Xavier Ferraz, de SADE, decía que había escuchado a un empresario: no dejes nunca que innoven los que más tiempo tienen, y estoy totalmente de acuerdo. O sea, tampoco se trata de darles siempre el trabajo a los mismos de siempre, a los que siempre responden, pero cuidado con poner al que está un poquito libre en el proyecto de innovación, porque eso, vamos, es una garantía de fracaso prácticamente. Perfecto, pues tras comentar estas etapas clave del proceso, vamos a pasar con vuestras preguntas sobre la falta de avance en los proyectos. Y tenemos algunas como: ¿cómo gestionar que la persona responsable de proyecto, aunque haya querido y le toque por puesto y área, no avance en el proyecto? A ver si pasa. ¿Qué haces cuando ves que los resultados no se podrán implantar? Bueno, cuando veamos que el proyecto toma mal cariz, yo diría que antes de renunciar a todo, las personas comprometidas implicadas con el proyecto lo que tienen que revisar es qué barreras o retos tiene que afrontar el proyecto, ¿no? Y hacerse esta pregunta: ¿las has intentado resolver de verdad o simplemente en cuanto has visto la barrera ya te has echado para atrás? Y por último, y todavía demuestra más compromiso, ¿se las has señalado a quien sí puede resolver esas barreras? De las barreras podemos hablar un poquito por encima. Publicamos hace un año un informe de barreras a la innovación, haciendo entrevistas en profundidad a una veintena de empresas, más de 20 empresas de toda España, de diferentes sectores. Y bueno, las barreras que veían ellos a la innovación y que nos dijeron eran principalmente dos barreras críticas, es decir, las más importantes, y luego había otras barreras, tres barreras que eran importantes. Las barreras críticas eran, como podemos suponer fácilmente, la resistencia al cambio de las personas y la falta de apoyo explícito de la dirección. Y luego las tres barreras importantes eran la falta de tiempo, la falta de recursos económicos y el miedo al riesgo y el fracaso. Y estando de acuerdo, muy de acuerdo con todo esto, porque esto es real, esto son barreras reales a la innovación, nosotros nos dedicamos a ayudar a innovar a empresas que sí están concienciadas de que tienen que innovar, y nos encontramos con unos retos que son parecidos, pero tienen algún matiz que podríamos explicar. Los retos que encontramos en el día a día en las empresas, esos problemas que hacían alusión las preguntas: ¿qué pasa cuando las personas que tienen que hacer el trabajo no lo hacen? ¿Qué pasa cuando el proyecto toma mal cariz? Pues normalmente lo que estamos encontrando es un reto, por no llamarlo barrera, que es la carga de trabajo. Casi todas las personas hoy en día tienen una alta demanda de trabajo en su día a día, y malo el que no lo tiene, que sería esos que no queremos que estén en los proyectos de innovación. El tiempo es el recurso más escaso, ya lo he mencionado. Yo creo que es más escaso que el dinero, porque, en fin, el dinero sigue creciendo, pero el tiempo es el que es. Esto siempre nos va a impedir dedicar tiempo a las necesidades del futuro, a menos que hagamos algo al respecto. O sea, cada día tenemos que hacer más cosas para el hoy, pero eso va a restar todavía más el tiempo que podemos dedicar o queremos dedicar al futuro, a menos que hagamos algo al respecto. ¿Cómo podemos superar la carga de trabajo? Pues bueno, esto es relativamente sencilla respuesta, mucho más difícil de hacer, ¿no? Pero es reorganizar el tiempo para que todos puedan encontrar ese tiempo necesario para participar en actividades de innovación, en proyectos, en comités de innovación, en talleres de creatividad, en eventos de creatividad, de innovación, etcétera. Y yo me pregunto: 80-20, 80% dedicación al hoy y 20% al mañana. Vamos a hablar luego de ello. Luego, cuando hablemos de recursos, hablaremos del tiempo y de este 80-20. Otro reto que vemos en el día a día son los mandos intermedios en las organizaciones más o menos grandes. ¿Por qué? Encontramos falta de colaboración porque los cambios a veces pueden implicar perder estatus. No ven beneficio directo en el cambio que está planteando la innovación. Incluso a veces les pedimos utilizar a su personal en proyectos de innovación, porque la innovación no la hace solo el departamento de innovación, si lo hay, la hacen todas las personas de la organización o muchas personas de la organización, porque en un proyecto de innovación va a tener que ver con comercial, con marketing, con compras, con logística, etcétera. Por lo tanto, necesitamos en muchas ocasiones utilizar su personal, y esto puede dificultar
el lograr los objetivos limitados y estrechos del departamento, dicho esto con mucho cariño. Es decir, entendemos que si tienen objetivos son para cumplirlos, pero también hay que entender que hay un bien superior que es el de la empresa, ¿no? Que es la que tiene que iniciar proyectos para asegurar su supervivencia en el futuro, que son los proyectos de innovación. ¿Cómo podemos superar la falta de colaboración de los mandos intermedios? Pues bueno, cosas que se han hecho, que hemos hecho y que se plantean. Vender los beneficios claros para la empresa y eventualmente para ellos mismos. Es decir, si a la empresa le va bien, a ti te va a ir bien. Y si a la empresa no le va bien, a ti no te va a ir bien. Y no están las cosas como para andar jugando. Explicar la necesidad de utilizar parte del tiempo de las personas para la innovación, por qué es necesario que sea así. Es decir, explicar los porqués. La gente tiene que entender el porqué, no simplemente tiene que decirle, oye, que esto es lo que hay que hacer y ahora pues lo vas a hacer, lo entiendas o no. Eso es de otra época, de otro siglo, ¿no? Esto ya es, digamos, más efectivo de una forma directa, es decir, establecer metas de innovación para ellos. Bueno, si también tienen que participar de la innovación, evidentemente van a ser más colaborativos, porque lo de que tengan que ceder recursos para la innovación cuando no tienen objetivos de innovación, sino que los tienen de otro tipo, son, por ejemplo, comerciales y son súper exigentes, pues en fin, me recuerda cuando me dan responsabilidad por algo, pero no me dan autoridad. Pues es algo parecido, ¿no? Y también tenemos que utilizar incentivos y reconocimientos, pues multiplicadores de sus bonificaciones, nombrarlos gerente innovador del trimestre, etcétera. Reconocimiento e incentivos. Y finalmente, el tercer reto que nos encontramos en el día a día son los CEOs, la alta dirección intervencionista. Son personas que están constantemente moviendo las cosas, con las que las prioridades cambian de repente como resultado de una conversación con un cliente, un artículo recientemente leído, un webinar que han asistido. Esto a la gente que les rodea, que ocurre habitualmente, les genera frustración y todavía más incertidumbre e inseguridad, ¿no? En un mundo que ya tiene más que suficiente de eso. ¿Cómo evitar una dirección intervencionista? Sé que esto es difícil porque el CEO al final hará lo que le parezca mejor, ¿no? Pero entre nosotros os diría, no les dejes jugar con la innovación. Es decir, que no jueguen a ser los genios de la lámpara. Pongamos un equipo senior a dirigir la innovación que tenga que respetar. Gestionar una cartera de proyectos de innovación, un portfolio de proyectos, y ahí sí que obviamente tienen que decidir, porque para eso están, son la máxima responsabilidad de la empresa. Ahí dejarles decidir, pero solo cuando hagamos esas reuniones de revisión de la cartera, no que estén yendo ahí más a innovación, oye, esto cómo va, ahora hace esto, ahora hace aquello. Eso es lo que no puede ser. Y lo hemos visto algunas veces. Y explicar muy bien también a la última persona de la organización por qué los proyectos se paran y por qué otros se aceleran, por qué otros se mantienen en la cartera, incluso que lo hagan ellos mismos, porque esto de alguna forma los retrata. Estoy diciendo que esto hay que hacerlo así, ¿no? Esto se ha parado por esto se ha acelerado por esto y ya no es algo que tiene que ver un poco con los impulsos y las ventoleras que le puedan dar a esta persona. Pues con esto llegamos a la tercera y última parte. Bueno, perdona, tenemos una pregunta muy importante, ¿vale? Relacionada con lo anterior. Estaba a punto de saltármela. Y es cómo llevar varios proyectos a la vez con los mismos recursos. Bueno, esta es una pregunta muy importante y muy interesante, porque efectivamente es la madre del cordero. ¿Cómo? Vale, tenemos que hacer proyectos de innovación, de acuerdo, compramos, pero los mismos recursos, no vamos a fichar a nadie más. ¿Qué hacemos? Bueno, pues primero vamos a poner un poco en contexto cuál es la realidad de las empresas con el tema de los proyectos, que suelen tener más proyectos en marcha de los que deberían tener, porque hay una sobreestimación de los recursos, pensamos que tienen más capacidad de la que tienen, o queremos pensar que la tienen. Y cuando esto sucede, que hemos sobreestimado recursos y hay un elevado número de proyectos en marcha, lo que suceden son retrasos. Y cuando hay retrasos, empezamos a mover fichas. Reasignamos recursos entre proyectos, asignamos nuevos proyectos a los mismos recursos de siempre. Es decir, vamos apagando fuegos. ¿Qué pasa cuando vamos apagando fuegos? Surgen problemas. Hay disminución de productividad. Hemos asignado nuevos proyectos a los mismos, hemos reasignado recursos entre proyectos, hay un proceso de reaprendizaje, de ponerme al día de cómo está el proyecto ese que me acaban de asignar, es decir, disminución de productividad. Se produce un efecto en cascada. Si disminuye la productividad hay más retrasos. Si hay más retrasos, reasignamos de nuevo recursos, asignamos nuevos proyectos a los mismos recursos. Nueva disminución de productividad, efecto cascada. ¿Consecuencias para los proyectos?
limitaciones en el alcance, este proyecto ya no va a hacer las cosas como dijimos o hasta donde dijimos que las iba a hacer. La calidad seguramente va a quedar comprometida. Van a aumentar los costes de desarrollo y seguramente no se van a cumplir los plazos. Esto seguramente os suena, no solo en proyectos de innovación, en proyectos de todo tipo. Esto es la realidad que sucede en nuestro día a día. Conclusión, hay que seleccionar muy bien los proyectos que emprendemos. Es súper importante. No podemos ir a todo lo que nos gusta o nos gustaría. Por ejemplo, tenemos que hacer un ranking de nuevas ideas para ver cuáles lanzamos a proyecto en base a unos criterios más o menos duros, estratégicos, financieros, como aparece aquí en la tabla, ¿no? De producción, marketing comercial, etcétera. Pero no solo esto, tenemos que tener la visión que digo yo desde los 10.000 metros o los 10.000 pies, que se oye más, ¿no? Que es la visión de la cartera de proyectos. Tenemos que saber qué proyectos tenemos en marcha y qué proyectos pueden entrar en esa cartera en función de una serie de variables críticas para la empresa, que son el riesgo, el retorno esperado a la inversión, los recursos económicos que me van a exigir los nuevos proyectos y que me exigen los que tengo ahora en marcha, y el time to market, el tiempo que va a tardar en llegar al mercado cada uno de esos proyectos. Nosotros tenemos que tener una cartera equilibrada de proyectos. Aunque es verdad, como muestra esta diapositiva, que dentro de los proyectos tenemos que equilibrar un poco el riesgo. Es decir, debemos tener algún proyecto de innovación disruptiva, pero sobre todo vamos a tener de innovación incremental. Innovación intermedia serían los que se quedan en una tierra un poco de nadie, que pueden acabar siendo incrementales o eventualmente pueden ser disruptivos, ¿no? Un proyecto disruptivo de innovación es algo que cambia el modelo de negocio para siempre, el coche autónomo, y un proyecto de innovación incremental es el motor de inyección que no cambió el modelo de negocio, pero sí que mejoró de forma importante algunas prestaciones de los coches, de los vehículos de combustión. Conclusión, tenemos que seleccionar muy bien los proyectos para tener una cartera de proyectos que tenga un número asequible de esos proyectos y que esté equilibrada en el tipo de proyectos. Cuando hemos avanzado un poquito en la innovación en las empresas que trabajamos, el reto es tener solo los proyectos más adecuados. Es decir, equilibrar la cartera de proyectos que nos gustaría tener con la capacidad realmente disponible. Y para eso tenemos que ser realistas. Esto es como, al final, yo siempre, cuando hablo de la cartera de proyectos, pongo la metáfora de un equipo que juega a la Champions en el fútbol, ¿no? Un Real Madrid, un Barça, en fin, pueden tener un número limitado de jugadores. Lo que se trata es de que tengan siempre los mejores jugadores posibles. Tuve un jugador que fue Pichichi hace 3 años, se lesionó y no ha vuelto a ser ni por asomo el que era. Pues obviamente no lo podemos tener hoy en día. Eso pasa con los proyectos, lo mismo, independientemente de lo que hayamos invertido ya en ellos. Tenemos que tener la mejor cartera posible en cada momento. Bueno, y ahora sí, pasamos a la tercera y última parte de este bloque de proceso, en el que vamos a responder a vuestras preguntas sobre los indicadores. Sobre indicadores habéis preguntado, ¿cómo se pueden medir y evaluar los resultados de un proyecto de innovación? ¿Cómo establecer fácilmente KPIs adecuados que permitan evaluar el avance de los proyectos de I+D+I? ¿Cómo calcular el valor de un proyecto de innovación en la compañía? ¿Cuáles son las mejores estrategias para cuantificar el retorno de los proyectos? Entre otras preguntas. Bueno, ha habido bastantes preguntas sobre este tema de indicadores. El más inmediato e inicial que se me ocurre es el ISR, Innovation Sales Rate, que es ventas de productos lanzados en los últimos 3 años, de productos nuevos, perdón, tendría que poner ahí, nuevos lanzados en los últimos 3 años entre las ventas totales. Lo que pasa es que este es un indicador que solo aplica a proyectos de producto y servicio, y nosotros somos fervientes creyentes de que la innovación no solo aplica a producto y servicio, ni mucho menos. Aplica a modelo de negocio, aplica a organización, aplica a procesos, logística, compras, etcétera. Luego hemos visto esta tabla, un poco por encima, de especificaciones de un proyecto que debería completarse en la fase de definición, la fase inicial de dirección de proyectos. Y esta nos da pistas de cuáles pueden ser los indicadores de un proyecto. Los indicadores de un proyecto son los más también. O sea, por supuesto, un indicador de proyecto es que cumpla el objetivo, otro que cumpla el plazo, otro que cumpla el coste y luego las condiciones que nos ha puesto el cliente para que se haga ese proyecto. Pues que hayas colaborado con 3 departamentos de empresa, que el nivel de satisfacción del cliente al hacer los entregables sea superior al 95%, que nos haya rechazado
como máximo 2 releases. En fin, se pueden poner muchas cosas como obligatorias para el proyecto. Eso se puede transformar en indicadores del proyecto. De todas formas, también diría que un proyecto no tiene que tener 28 indicadores, como tampoco un tablero de mandos, un cuadro de mando de la innovación tiene que tener 63 indicadores, como mucho 3-4 indicadores, los más importantes. Lo mismo diría de un proyecto, porque al final cuesta más el collar que el perro, cuesta más hacer el seguimiento de los indicadores que hacer el propio proyecto. Y no tenemos tiempo, como hemos dicho, para hacer muchas cosas. Por lo tanto, esto viene en una Excel. Cuando establecemos las especificaciones de un proyecto, las condiciones de éxito, nos fijamos en el más, que son las condiciones de éxito, lo que nos ha dicho el cliente que, oye, esto es obligatorio, si lo cumples, el proyecto tiene éxito. Luego, si puedes, hacer el SUD y el CUD, y el WOD no lo hagas. Pues eso nos va a dar la pista de cuáles tienen que ser los indicadores de éxito. Hasta dónde llegar, en qué, en lo que nos haya dicho el cliente. Y luego tendríamos el retorno del proyecto. El ROI de un proyecto es el aumento de margen bruto entre los costes de desarrollo. Ay, perdón. Ahora, es que he visto que esa no estaba completa. El retorno de un proyecto es el aumento del margen bruto menos los costes de desarrollo entre los costes de desarrollo del proyecto, en porcentaje. Bueno, no hay que ser tampoco del departamento de finanzas para entender esto. El aumento de margen bruto, si hablamos de un producto o un servicio, es pues, los ingresos por ventas, los nuevos ingresos por ventas que me está proporcionando el nuevo producto, el producto innovador, el servicio innovador, menos los costes de esas ventas o cualquier otro aumento de margen como vamos a ver ahora. Y los costes de desarrollo son aquellos que son directamente imputables al desarrollo de la innovación. Por ejemplo, para calcular el aumento del margen bruto, esta es una tabla que hemos utilizado en ocasiones. El proyecto de innovación puede tener diferentes casos. Puede proporcionar aumento de ventas por nuevos productos y servicios. La innovación tradicional en producto o servicio me va a dar ingresos adicionales con costes adicionales, un margen bruto adicional. El caso 2 sería aumento de ventas en volumen, es decir, he hecho algo, imaginaos de marketing innovador, que me hace vender más de lo que ya hacía. Voy a tener ingresos nuevos de productos actuales que van a generar unos costes por ventas adicionales y me va a dar un margen bruto adicional. Incluso puedo haber hecho algo, haber automatizado, por ejemplo, que hace que aumente el margen unitario. Aumento el margen en lo que ya venía haciendo, me genera un margen bruto adicional. O puedo haber reducido costes de algún tipo en un proyecto de innovación, yo que sé, externalizando algo que nadie hace en el sector de servicios generales, que me supongan una reducción de costes y, por lo tanto, un aumento de margen. Es decir, el aumento de margen no solo está en vender nuevos productos, en los ingresos que me generan esos nuevos productos y restar el coste de esas ventas. Puede haber aumentos de margen en muchos sitios de la cuenta de resultados. Bueno, y con esto ya cerramos el bloque de proceso de dirección de proyectos y pasamos a tratar las metodologías. Algunas de las preguntas que nos han llegado han sido: ¿cuál es la mejor forma de abordar un proyecto? ¿Qué herramientas y metodologías actuales hay? ¿Qué metodología se usa para dirigir proyectos innovadores? ¿O cómo se gestiona la alta incertidumbre que presentan los proyectos de innovación? Bueno, respecto a las metodologías, ya lo anticipé al empezar el webinar hoy, que hay dos enfoques principales. Están dos enfoques de gestión de proyectos, ¿no? Esta gestión de proyectos tradicional en cascada waterfall, vamos a explicarla muy por encima. El enfoque tradicional pues consiste en ir completando cada etapa una vez y pasar a la siguiente. Definimos el proyecto, completamos y avanzamos. Organizamos el equipo de proyecto, completamos y avanzamos. Planificamos todo el proyecto, todas las etapas del proyecto, completamos y avanzamos. Ejecutamos, vamos haciendo seguimiento a las ejecuciones y al terminar el proyecto finalizamos. Bueno, este es un enfoque y el otro enfoque es la gestión de proyectos de desarrollo ágil o agile, que como sabéis viene de los años 2000, quizá un poco antes del mundo del software, pero que se puede aplicar con bastante facilidad en cualquier otro sector. Es decir, esto no es de aplicación solo a una industria determinada, a empresas industriales o de servicio, no, ni mucho menos. O lo que pasa es que hay herramientas que se aplican en el mundo del software que a lo mejor en otros ámbitos pues no son de aplicación. Pero bueno, la filosofía se puede aplicar perfectamente en cualquier sector. Entonces, por resumir rápido y comparando con lo que hemos explicado de el enfoque tradicional,
El enfoque ágil es como más flexible, ¿no? Defines una sola vez, sí que es verdad, pero luego puedes hacer actualizaciones, organizas el equipo, pero puedes hacer actualizaciones, pero yo creo que la diferencia principal viene a partir de ahora, en planificar. No se planifica absolutamente todo el proyecto, que hoy en día con la incertidumbre que hay sabemos que dentro de un mes o dentro de 40 días lo que hemos planificado hoy va a estar desfasado seguro. Imaginaos los proyectos que se planificaban para muchos meses, ¿no? Proyectos de innovación, no proyectos que ya sabemos cómo se hacen, ¿eh? Si una empresa de ingeniería sabe hacer muy bien las centrales térmicas y no tiene que innovar, pues entonces sí que lo tiene que planificar a 3 años o a 5 años o lo que sea. Pero en proyectos de innovación, la planificación se hace en cada sprint, y ahora voy a explicar lo que es un sprint, rápidamente, hoy no es un webinar sobre Agile. Se ejecuta lo que se ha planificado en cada sprint, se hace un seguimiento de lo que ha sucedido en cada sprint y finalizamos. En cada sprint aprendemos cosas de lo que hemos hecho bien y lo que hemos hecho mal, y también el cliente nos da su feedback. Funciona más o menos así. El Product Backlog es una planificación gruesa de las cosas que hay que hacer ordenadas por prioridad para el cliente, y el Sprint Backlog son esas cosas que hemos cogido, las prioritarias, que vamos a hacer en el sprint. Los sprints normalmente duran 30 días, 15-30 días. Es lo que suele durar un sprint. Entonces, el equipo de trabajo, con dedicación plena, que no es lo habitual, o parcial, pues trata de hacer una serie de cosas en ese sprint de 15-30 días. Se planifica ese sprint, es decir, se desglosa más esas tareas que tenemos planificadas inicialmente en el Product Backlog. Implementamos Daily Scrum, significa reuniones diarias en el Agile puro, que no lo son cuando no podemos dedicarnos al 100%, las reviews con los clientes y las retrospectivas, que es lo que hemos aprendido del proyecto. Y con esto vamos entregando a cada finalización de sprint un producto acabado o semi-acabado al cliente para que nos lo valide. Así es como funciona, a grosso modo, el Agile. De forma que vamos completando nuestro proyecto en una sucesión de sprints que tienen siempre la misma duración, ya sean 15, ya sean 15 días, 30 días o incluso una semana, ¿no? Si el proyecto es corto. La cuestión que creo que es interesante discutir aquí un poco es por qué surge el enfoque Agile, aunque ya nos lo podemos imaginar, ¿no? Hemos visto el tema de que hoy planificar con la incertidumbre que hay es muy difícil, ¿no? Pero hay otro tema que es la dificultad para cumplir expectativas en los proyectos tradicionales. Y cuando hablo de expectativas, digo que el proyecto cumpla el objetivo con las 3 restricciones a la vez. De tiempo, en el plazo, en el coste y con las especificaciones que te he dicho. Que menos, ¿no? Bueno, pues esto es como lo de comprar bueno, bonito y barato, o como dice aquí, ofrecer 3 clases de servicio: bueno, barato y rápido, pero solo puedes elegir 2. O sea, ofrecemos 3 tipos de servicio: bueno, barato y rápido, pero solo puedes elegir 2. Si es bueno y barato, no va a ser rápido. Si es rápido y bueno, no va a ser barato. Y si es barato y rápido, no va a ser bueno. Esto es así. Por lo tanto, en los proyectos las expectativas era muy habitual que quedaran defraudadas, porque lo queríamos todo: el objetivo y las 3 restricciones. Como mucho son 2 de 3 las que podemos conseguir. Si intentamos fijar las 3, las probabilidades de éxito bajan a 0, tienden a 0. Vamos a explicar gráficamente cómo funciona un proyecto tradicional. Ahí en el triángulo, en el centro del triángulo, está el objetivo que queremos conseguir. Hay un coste que hemos definido, hay un presupuesto, hay un plazo en el que queremos terminar el proyecto y hay un alcance, una serie de especificaciones para realizar ese proyecto. Y todo eso es fijo. ¿Cuál es la realidad? Que si queremos de verdad cumplir las cosas que nos ha dicho el cliente, el alcance, acaba siendo variable el tiempo y o el coste, normalmente las 2 cosas, ya sabéis. Vamos a implantar un nuevo RP en la compañía. Bueno, no se cumplía ni a tiros, ni el plazo, ni el coste. Y muchas veces el problema no era de la consultoría tecnológica, sino del propio cliente, porque el alcance tampoco era fijo, porque me iba cambiando las especificaciones. Y esto ha ido ocurriendo cada vez más porque la incertidumbre cada vez es mayor. Y el cliente cambia las cosas no porque sea mala persona, sino porque lo necesita. Entonces tenemos que surge por la dificultad de cumplir expectativas y por ese entorno del que ya hemos hablado con cada vez mayor incertidumbre, el entorno VUCA. Entonces surge ese nuevo enfoque ágil, donde ese triángulo lo giramos y el coste y el tiempo lo podemos fijar y es el alcance lo que queda variable.
Es decir, los proyectos ágiles aceptan la realidad de los cambios, que el alcance puede ser variable, que el cliente me va a cambiar cosas. Por eso, la tabla o la regla del Moscow, dime lo que es imprescindible y luego dime otras cosas que no sean tan imprescindibles, porque eso a lo mejor puede ir cambiando y seguramente cambiará. De forma que si tenemos un coste asignado y un tiempo asignado y queremos cumplirlo sí o sí, lo vamos a poder hacer, pero entonces el alcance no se va a ver completo al 100%, no se va a cubrir todo lo que me pedías del proyecto, sino solo aquellas partes más importantes o las que nos dé tiempo y dinero para conseguir. Vale, pasamos con el cuarto bloque ya, el bloque de recursos, en el que las preguntas se dividen en dos temáticas diferentes, las temáticas de costes y las temáticas de tiempo. Vamos a iniciar con las de costes, en las que tenemos cómo lograr convencer al comité de dirección para que invierta en una prueba de concepto. Cómo justificar sobrecostes de proyecto debido a indefiniciones del mismo. ¿Cómo podemos calcular el coste y los tiempos de un proyecto de innovación en un entorno con alto grado de incertidumbre? Muy bien, bueno, respecto a la prueba de concepto, la definición de Wikipedia es una implementación a menudo resumida e incompleta de un método o de una idea realizada con el propósito de verificar que el concepto o teoría en cuestión es susceptible de ser explotado de una manera útil. Bueno, al final es probarlo nosotros mismos internamente si el proyecto que tenemos pues tiene alguna viabilidad o no. Yo prefiero hablar de prototipos rápidos, donde contactamos con clientes ya directamente. Un prototipo rápido es una fachada realista del producto, servicio, proceso, modelo de negocio, lo que sea, que hemos hecho en muy poco tiempo, 1 o 2 semanas, y de forma muy barata, 500 euros, 1000 euros máximo, centrándonos en captar los detalles de cómo funciona ese concepto y cómo lo experimenta la gente. ¿Cualquier gente? ¿Trabajadores, compañeros, jefes? No, clientes reales. Entonces se trata de crear varias posibilidades y opciones, no refinar demasiado, porque cuanto más lo acabamos, más parece que lo único que queremos es validar, que nos digan que está bien, y lo que realmente queremos con el prototipo es aprender. Al final queremos convencernos de que tenemos algo bueno entre manos, que hay que seguir refinando y queremos obtener el feedback rápido de esos usuarios reales. Es decir, queremos, como en las películas del oeste, una fachada de un pueblo del oeste que sabemos que detrás no hay nada, que hay unos palos, unas estacas sujetando la fachada, pero oye, que nos lo queremos perfectamente. Eso es un prototipo rápido, no confundir con un proyecto piloto, donde ya sí que hace las cosas, el proyecto, la máquina sí que existe, no es un catálogo, no es una web, sí que existe, hace cosas, aunque no esté totalmente perfeccionado, no confundir. Como dice Jim Glimpf, que es socio de Getty Partners, de despacho de arquitectura, respecto a esto de los prototipos, dice, si te enganchas demasiado rápido a una idea, te enamoras de ella. Si la refinas demasiado pronto, te ves atado y se hace muy difícil seguir explorando y buscando algo mejor. Entonces, la crudeza de los modelos iniciales es muy deliberada. Eso es lo que pasa con los prototipos rápidos. Insisto, es muy importante el adjetivo, prototipo rápido, rápido. Prototipo rápido, pues un boceto, como precisamente el Guggenheim de Frank Gehry, del despacho este que hemos mencionado, en Bilbao. Puede ser un mapa mental, puede ser un diagrama de flujo, sobre todo interesante para servicios, puede ser una especie de tiras de cómics, como se hace con las películas, o puede ser un business model canvas, como se hace con los negocios, o puede ser la impresión 3D, etcétera. Entonces, respecto a las otras preguntas que se hacían de cómo podemos estimar los costes de un proyecto de innovación o jugar con la indefinición, bueno, lo he explicado antes. Si realmente los costes y el tiempo son esenciales para nuestro proyecto, lo que vamos a hacer es cerrarlos, fijarlos. Y entonces llegaremos hasta donde haya que llegar. Fijaos, esto quiere representar un backlog un product backlog, que son las tareas y actividades, todas las que hay que hacer de un proyecto. Y como veis, están más fileteadas, más desglosadas las que están más arriba, porque son las que teóricamente van a entrar antes en un sprint y entonces y están priorizadas en base al interés que tienen para el cliente estas cosas. De forma que si nos quedamos sin dinero o sin tiempo a mitad del backlog, pues oye, habremos hecho siempre cosas realmente importantes para los clientes. Cosa que no pasaba con el enfoque tradicional, donde los que decidían la prioridad de acometer las tareas o actividades de un proyecto eran los responsables del proyecto, no el cliente. Bueno, y tras comentar los costes, también es importante comentar el tiempo, donde tenemos preguntas como ¿cómo podemos ser ágiles sin dejar de lado los procesos? ¿El fin justifica los medios? ¿Cuáles son los tiempos de dedicación de los participantes en el proyecto si lo compaginan con su trabajo habitual? ¿Cómo compaginar los proyectos de innovación con el día a día de las personas involucradas?
Bueno, un poquito de contexto. ¿Qué sucede en las empresas hoy en día? Pues que cada vez está más difícil, lo sabemos todos. Salvo que tengas un monopolio, el resto de las empresas encontramos que hay una elevada competencia y que el cliente se ha acostumbrado, ya sea por nuestro sector o por otros que consume, a una altísima exigencia. Esto significa la alta exigencia que cada vez hay que trabajar más por proyectos, porque cada vez tenemos que hacer más proyectos comerciales específicos para clientes, porque lo que sirve para uno, lo estándar, no sirve para el otro. Tenemos que hacer más proyectos de mejora para hacer mejor lo que ya veníamos haciendo y tenemos que hacer más proyectos de innovación para sorprender a los clientes con cosas novedosas y más valiosas que las que ahora tienen. Es decir, el dibujo que ya os he mostrado antes. Tenemos que actuar con la novedad y en el perfeccionamiento. Las dos cosas para seguir manteniendo o consiguiendo mejores resultados. Por lo tanto, los proyectos comerciales, digamos que trabajan para el hoy, o sea, para resolvernos el día de hoy. Los proyectos de mejora trabajan para mañana y los proyectos de innovación para pasado mañana, pero no nos tenemos que descuidar. ¿Esto a qué nos lleva? Que cada vez tenemos que trabajar más por proyectos. Antes, hace 15, 20 años, no había tantos proyectos en las empresas, sin ninguna duda, no había tantos proyectos. Pues ya digo, poner en marcha el RP era como hacer la pirámide de Egipto, ¿no? Se trabajaba mucho por rutinas. Hoy en día el tiempo es el mismo, seguimos trabajando las mismas horas e incluso menos, pero hay que trabajar más por proyectos y menos por rutinas. Esto es lo que estamos aprendiendo a gestionar ahora y todavía no lo tenemos claro. No estamos acostumbrados. Por un lado, no tenemos mucha gente con experiencia en trabajar por proyectos. La inercia nos lleva a volver a las rutinas, es decir, el proyecto me saca de mi zona de confort porque es una pieza única, irrepetible, que me lleva a hacer algo nuevo y luego volver a hacer otras cosas. Por lo tanto, a la primera de cambio, la inercia, si soy un poco comodón, me lleva a volver a la rutina si puedo. Y luego está la resistencia, el miedo al cambio, que lleva a refugiarse en lo conocido. Joder, el proyecto es algo nuevo, en cambio la rutina es muy cómoda. Bueno, pero estamos viendo que cada vez hay que trabajar más por proyectos y menos por rutinas. Que por cierto, habrá que ver qué hacemos con las rutinas, el exceso de rutinas que tiene que todo el mundo, porque como digo, el tiempo es el que es, incluso menos. Aquí hay una pieza cómica de Tom Fishburne que me hace bastante gracia, que es un poco lo que sucede exageradamente en las empresas, ¿no? Está el jefe asesino de ideas, está el vicepresidente del no, el vicepresidente del statu quo, el vicepresidente de mantener el curso, el director del reporte oneroso, el director de burocracia, el director de rigidez, el director de a la parálisis por el análisis y luego el manager de nuevas ideas de crecimiento que está vacante, ¿no? Este es el riesgo que podemos correr en una empresa que no quiere cambiar. No tengo tiempo, luego existo. Podría ser el mantra de nuestros días. Es uno de los principales retos, lo hemos visto antes, y también es una barrera. La carga de trabajo, la falta de tiempo, coincidían las dos en lo que nos han dicho cuando hicimos la encuesta y en lo que vemos en el día a día con las empresas. Y lo que sucede con el tiempo es que ni se crea ni se destruye. Simplemente hay que priorizarlo. Y vuelvo al 80-20. Ahora vamos a explicarlo un poco más. 80% al día a día, por ejemplo, parece razonable, un poco de Pareto aquí, ¿no? Y 10-20% al mañana. Esto es una tarde en un día de la semana. No es tanto. No es tanto. ¿Cuánto deberíamos invertir? Yo os paso la siguiente pregunta. ¿Cuánto invertirías para tu jubilación si te quedara para allá menos de 5 años? Parece razonable pensar que un 10 o un 20% de tu renta anual es bastante, ¿no? Es bastante razonable. Pues con la innovación debería ser algo parecido. Lo que pasa es que la necesidad de innovar llega antes. ¿Podéis esperar 5 años en vuestro sector a cambiar? Yo, sinceramente, no sé qué va a pasar en un año en mi sector y en los sectores de muchos clientes. En 1 o 2 años está llegando el futuro, no en 5, como en la jubilación, poníamos el caso. El futuro hoy llega en 1 o 2 años. ¿Es así en tu sector? Vamos a hacer un supuesto. Horas de trabajo anuales en una empresa de 200 empleados. Vamos a suponer 1.700 horas por empleado al año. 1.700 por 200 son 340.000 horas, si no me he equivocado. 20% del total dedicado a innovación y mejora, si queréis. A proyectos de innovación y mejora, 10% y 10%. 68.000 horas. Proporcionalmente, no sé si tenéis 2.000 empleados o tenéis 20, estáis dedicando 68.000, 680.000 o 680 horas a proyectos de innovación.
Me temo que la mayoría no. Haceos esta pregunta. ¿Cuántos proyectos de innovación tenéis al año y cuántas horas les dedicáis? ¿Cuándo dedicar tiempo a los proyectos de innovación? Mejor en bloques fijos de tiempo. Un día fijo a la semana, una tarde o mañana fija a la semana. ¿Por qué? Porque así conseguimos que se convierta en rutina, en hábito, no en excepción. Porque como decían los clásicos, tus hábitos, o sea, tus acciones se convierten en tus hábitos se convierten en tu carácter y tu carácter en tu destino. Veo demasiadas empresas que quieren un destino de empresa innovadora y no tienen los hábitos adecuados. Pasamos ya con el quinto bloque. Trata sobre la organización y las preguntas que nos habéis hecho son: ¿es posible gestionar proyectos de innovación sin un equipo definido ad hoc? ¿Cómo organizar de modo más eficiente los recursos disponibles? ¿A quién implicar en un proyecto en una empresa de detergentes? ¿Cuáles serían tus principales estrategias para garantizar la comunicación efectiva entre los miembros del equipo? Bueno, aquí empiezo con esta diapositiva que es Google versus el mundo real, porque quiero hacer referencia a que Google no es el mundo real. El mundo real es este. Google sí que se puede permitir, y dicho con mucho cariño, conozco a gente en Google, pero se puede permitir un proyecto que le interesa asignar a 10 personas, o bien las ficha, o bien las coge de otro sitio y las sustituye por otras, y las dedica 100% a los proyectos. El mundo real no es así. En el mundo real no podemos hacer esas cosas, y el mundo real es lo que estoy mostrando aquí, ¿no? El mundo real, ¿cómo lo hacemos? Por lo menos nosotros lo que planteamos con los clientes en nuestro método de innovación pragmática, los equipos básicos de gestión son un comité de innovación multidisciplinar y multinivel. Queremos ver las cosas con una amplia perspectiva que tiene una dedicación parcial, haya departamento de innovación o no. Cuando no había departamento de innovación, hemos creado el comité de innovación, muchas veces el trabajo y el desarrollo de esa actividad innovadora lleva acabando a tener que implantar un área de innovación, una oficina de proyectos, que establezca los estándares de gestión de proyectos, que establezca convocatorias, que haga seguimiento de los proyectos, donde haya al menos alguna persona con un 100% de dedicación. Los equipos de proyecto de innovación cortos, no más de 5 personas, también suelen ser multidisciplinares. La innovación es transversal a la empresa, con gente comprometida y dedicación parcial en el mundo real. El resto de la organización, participación puntual en talleres de creatividad, queremos sus ideas, en retos abiertos a toda la organización, en hackatones internos, en aportación al buzón de sugerencias, etcétera, etcétera. También una dedicación bastante puntual. Comunicaciones de equipo óptimas. Bueno, las comunicaciones, cuanto más frecuentes, mejor. Creo que muchos problemas que tenemos en las empresas y en cualquier ámbito de nuestra vida, pero en las empresas en particular, son problemas de comunicación, de fallos de comunicación. Ahora, eso sí, sin reunionitis, por favor. No me gustan los que dicen que no quieren tener reuniones. Perdón, en las reuniones se avanza muchísimo, sobre todo cuando trabajamos en equipo. Lo que pasa es que hay que hacer bien las reuniones. Por lo tanto, si me dedico al proyecto al 100%, como podría pasar en Google, pues vamos a hacer todos los días reuniones, que es lo que planteaba Agile, esas daily scrums que hacemos a diario durante 15 minutos de pie para saber qué hiciste ayer y qué vas a hacer hoy, qué obstáculos has encontrado. Si dedico al proyecto un 20% de mi tiempo, como estamos planteando en el mundo real, pues voy a tener reuniones el 20% de la semana, una vez a la semana. Haremos lo que podemos llamar weekly scrums. Se trata de que todos estemos alineados en la misma página y que todos los miembros del equipo sepan lo que están haciendo los demás. Al final, ese daily scrum que vemos ahí arriba se convierte en un weekly scrum en el mundo real. Bueno, pasamos al bloque de personas, sexto bloque, en el que algunas de las preguntas han sido: ¿cómo conseguir cumplir plazos en tareas asignadas a personas con más posición en el organigrama que tú? ¿Cómo escalar en las grandes corporaciones? ¿Cómo compaginar en un proyecto al especialista necesario porque conoce el tema del que se trata con el proyecto? Jefes en los proyectos, mala cosa. Solo si no hay más remedio. Yo diría que mejor, mucho mejor como sponsors, que empujen y ayuden, pero que no ejecuten, porque nos van a seguramente a estorbar, dicho con el mayor de los cariños. Cuando haya sucedido que hemos puesto jefes en los proyectos, porque no había más remedio, y no colabora, tenemos un problema. Y bueno, lo que hay que hacer, una persona comprometida, un líder comprometido, es explicar y solicitar ayuda a alguien que sí esté comprometido con el proyecto, lógicamente primero al sponsor, y que esté por encima del jefe que no colabora.
Y no para acusar a nadie, sino para buscar ayuda en el mejor sentido de la palabra, no para decir, oye, que mira, que en fin, no. Ayúdame a que esta persona colabore. Ya si es el CEO el que participa en el proyecto, esto es un error de concepto. O sea, esto no hay que hacerlo. Y si se diera el caso, vamos a preguntarle si tenemos el valor para hacerlo, si estamos comprometidos lo haremos, con toda honestidad, si realmente cree en la innovación y cree en que es necesario trabajarla en la empresa, porque se supone que si no colabora, no está demostrándolo. Porque si de verdad creen en ella, se deben reflejar esa innovación en las agendas semanales de todos, no solo en la web, que queda muy bien, en los valores, en los catálogos, en las ferias, eso queda muy bien, pero es mucho postureo. Vamos a menos postureo y más reflejarlo en el día a día, en la agenda, en el calendar de cada uno, empezando por los jefes. Porque si esto sucede, pues nosotros podemos estar por ahí abajo y llenándonos de caca que nos cae de las cosas que no están haciendo los que lo tendrían que estar haciendo, que están por arriba. En cuanto a escalar en las grandes organizaciones, no he entendido muy bien, pero si se refiere a dar visibilidad al proyecto, pues lo que hay que hacer en una gran organización es proponer ese proyecto de innovación al órgano que tiene una visión global de todos los proyectos de innovación de la empresa, para que lo incluya en la próxima revisión de la cartera de proyectos. Puede ser una oficina de proyectos, una PMO, puede ser el comité de innovación o directamente el comité de dirección. En cuanto a compaginar especialistas, entiendo que se trata de un recurso limitado y me acojo a lo que hemos dicho antes. La regla del 80-20 nos debería servir aquí también. Con esto llegamos ya al último bloque, que es el bloque de las herramientas, en el que tenemos preguntas como, por ejemplo, cómo se están integrando la inteligencia artificial a la dirección de proyectos, cómo está afectando la inteligencia artificial y me gustaría saber qué herramientas utilizar en innovación para rentabilizar los proyectos. Vale. Vamos a empezar con las herramientas que usamos habitualmente a nivel conceptual. Bueno, pues utilizamos cosas como el Buyer Persona o el Persona Chart para definir bien el perfil de los clientes del proyecto, el mapa de empatía para lo mismo, qué piensan, qué sienten respecto a la problemática que estamos solucionando, qué están escuchando, qué ven, cómo actúan, qué dicen, qué beneficios buscan, qué obstáculos tratan de superar. Esto demuestra por lo menos que hemos investigado el mercado, porque demasiadas innovaciones se plantean que luego, claro, lógicamente fracasan sin haber estudiado al cliente al que nos dirigimos. Luego, pues también trabajamos mucho la definición de proyecto, sobre todo con la matriz esa que habéis visto antes, el Moscow. La matriz de stakeholders es muy importante para saber quiénes están implicados en los proyectos y a quién tenemos a nuestro lado y quién puede ser un obstáculo. Hacer una buena organización de equipos con las características a nivel de conocimientos, de habilidades, de experiencia, de roles de trabajo en equipo necesarios y deseables. Trabajamos el Product Backlog, que viene de Agile, para establecer las actividades de los proyectos, el Sprint Backlog, que son la planificación de cada sprint, un tablero Kanban, que bueno, esto posiblemente lo conoceréis muchos, que consiste en poner las tareas que queremos hacer, los to-dos de un proyecto, de un sprint, perdón, en una columna y lo que vamos avanzando se va poniendo en otra columna y lo que hemos acabado lo ponemos en otra. Físicos me gustan mucho más porque nos lo encontramos todos los días. Nada más entrar en nuestro lugar de trabajo ya vemos cómo están las cosas. Y luego los rapos de seguimiento de los proyectos, pues también es una herramienta conceptual que utilizaron mucho, saber qué se ha hecho en el último sprint, qué tienes previsto hacer en el próximo sprint, qué riesgos puedes encontrar, qué problemas de recursos puedes tener. No mucho más, y saber cuánto es el avance que tenemos en el proyecto en cada momento. Eso en cuanto también a los informes de cierre de proyecto, por poner algunos, hay más herramientas conceptuales, por supuesto. Como herramientas, también me imagino que se refieren a herramientas digitales. Ahora os voy a decir una cosa sobre las herramientas, pero vamos, deciros que utilizamos Miro mucho, era para elaborar y desarrollar fases y conceptos con mapas mentales, supongo que muchos ya los conocéis, Trello para el seguimiento de tareas y backlog de tareas de un proyecto, Lucidchart para definir y clarificar procesos en diagramas de flujo, es bastante operativo, aunque lo puedes hacer también con Miro, identificando ineficiencias y puntos de mejora, pero me gusta más Lucidchart para diagrama de flujo. El Planner, socorrido Planner de Teams, que bueno, en muchas grandes empresas están metidos ahí con el Teams, pues hay que utilizarlo. No es que me encante personalmente, para el seguimiento de tareas, por ejemplo, de un proyecto. Y la socorridísima Excel, que sigue siendo útil para hacer multitud de plantillas. Yo me imagino que muchos de los que habéis preguntado por herramientas dices, a ver, esa herramienta que me va a solucionar los problemas de innovación. Bueno, deciros que los problemas de innovación están aquí, están a nivel de proceso. ¿Cómo hacemos las cosas? No en las herramientas. Esto es como el que
compraba un CRM para ver si su equipo comercial vendía más. En fin, si tú no sabes usar el CRM, si tus comerciales no quieren utilizar el CRM ni saben cómo utilizarlo, pues en fin, te has gastado el dinero y no te ha servido absolutamente para nada, que se ha visto demasiadas veces. La tecnología per se no soluciona nada. El mejor vendedor en la empresa equivocada no soluciona nada. Las mejores instalaciones hechas para un competidor, no para mi proceso de fabricación, no aportan nada. Entonces, bueno, creo que soy bastante crítico con el tema de las herramientas porque realmente me interesa poco, me interesa sobre todo que hagamos bien el proceso. En cuanto a la inteligencia artificial en la dirección de proyectos, ya para ir acabando, tengo que deciros que estamos en fase de un análisis y evaluación muy interesado de posibles aplicaciones. Es increíble todo lo que está pasando alrededor de la IA, que creo que tiene hoy, en estos días, un año el ChatGPT, hace un año. Es increíble lo que ha avanzado y evolucionado solo en un año. O sea, no anda todavía si fuera un bebé. Y bueno, nosotros vemos que las posibilidades que tiene en dirección de proyectos, porque puede tener muchas más en el ámbito de la innovación, es que nos haga recomendaciones en cuanto a la gestión de recursos y tiempo. Por ejemplo, nos puede proponer una reasignación de las personas a un proyecto basándose en lecciones aprendidas de otros proyectos, ¿no? Oye, mira, hemos planteado este equipo de proyecto. Pues mira, no pongas a este porque va a funcionar mejor en este otro tipo de proyecto. Aquí pone este otro. Un análisis predictivo tras analizar datos históricos, por ejemplo, advirtiendo el retraso de alguna entrega con antelación para tomar medidas correctivas, tras haber analizado muchos datos históricos. Por ejemplo, nos puede servir también para automatizar tareas repetitivas. Por ejemplo, recopilar datos, tareas repetitivas y pesadas, ¿no? Que nadie quiere hacer. Recopilar datos, generar informes, elaborar reportes de seguimiento, para que nosotros nos podamos centrar en tareas más estratégicas del proyecto. También identificar patrones no evidentes y mejorar la toma de decisiones. Se me ocurre, por ejemplo, en el análisis de la cartera de proyectos. Quizá no estamos analizando todos los matices o hemos identificado los patrones subyacentes para decidir la mejor cartera de proyectos para nuestra empresa en cada momento. Puede servirnos para mejorar las comunicaciones y la gestión del proyecto en equipos separados geográficamente, por ejemplo, organizando automáticamente la información compartida en carpetas bien etiquetadas, bien organizadas, comunicando los avances del proyecto a todos los implicados, a los interesados, elaborando informes de lecciones aprendidas cuando hemos terminado el proyecto. Nos puede ayudar a desarrollar el proyecto más rápido. Por ejemplo, habréis visto seguramente Fermat, me parece que es una empresa catalana que ayuda a hacer prototipos múltiples en segundos e incluso evaluarlos con usuarios ficticios que también crea la inteligencia artificial. Es decir, ya no tengo ni que probarlos con usuarios reales, sino usuarios ficticios que suplantan a esos usuarios reales. Creo que también nos puede ayudar a facilitar la planificación, por ejemplo, identificando todas las tareas que habría que realizar en un proyecto y ofreciendo una priorización inicial en función del perfil del usuario objetivo, aunque lógicamente esto habrá que contrastar luego con el cliente, ¿no? Pero bueno, se me ocurren estas y podríamos hacer un taller en el que se nos ocurrieran unas cuantas más. Esto solo en el ámbito, como digo, de la dirección de proyectos. Es decir, hay muchísimas más. Bueno, con esto hemos llegado al final de la presentación de hoy. Quería decir simplemente que si hay alguien que esté interesado en profundizar en alguno de estos temas, por favor, que nos lo indique en la dirección de email que os vamos a pasar a continuación. Y bueno, estamos un pelín pasos de tiempo. Podemos dedicar unos minutos a responder las preguntas que nos queráis hacer, los que queráis seguir con nosotros. Os dejo con Oriana ya. Muchas gracias, Javier. Pues nada, tal y como os ha dicho Javier, llegamos hasta aquí. También queremos informaros de que las personas que estén interesadas en que les enviemos el documento de presentación pueden escribirnos al email que aparece, bueno, que aparecía. Lo dejaré ahora por el chat de info@sastre-medio asociados y nada, se lo haremos llegar en los próximos días la presentación. También avisaros de que al cerrar la sesión aparecerá una breve encuesta. Os agradecemos por favor que la rellenéis, ya que pues, nos ayuda a mejorar para siguientes acciones. Y nada, ahora sí os damos paso a vosotros. Si tenéis cualquier duda, pregunta, última oportunidad, ¿vale? Para que Javier lo conteste. Y por aquí tenemos una que nos pregunta, Balbi, ¿cómo organizas la alineación continua del proyecto con las necesidades cambiantes del mercado, Javier? Bueno, pues esto lo que pasa por un seguimiento constante del proyecto, es decir, el seguimiento hay que hacerlo muy próximo, muy cercano, cosa que no se hacía no se solía hacer tan cercano, por ejemplo, con una periodicidad quincenal o mensual, y viendo qué cosas están cambiando en ese mercado que nos puedan quizá obligar incluso a redefinir el proyecto, redefinir el objetivo
Quizá redefinir, por supuesto, el backlog de tareas del proyecto, el product backlog, la planificación. Y bueno, con quien sí que tenemos que estar alineados más que con el mercado es con el cliente. Lo que pasa es que obviamente ese mercado va a influir en el cliente Muy bien. y puede llevarnos a cambiar cosas. Por el momento no tenemos más preguntas, parece que la gente lo tiene todo muy claro. También el formato ha ayudado a que pues, las mismas preguntas hayan sido respondidas a lo largo de la sesión. Entonces, con esto finalizaríamos el espacio de preguntas y respuestas, si nadie más tiene ninguna duda. Y hasta aquí llegaría la sesión de hoy. Entonces, Javier, ¿tienes algo más que decir? Nada, muchas gracias por haber estado ahí y hasta la próxima. Pues nada, muchísimas gracias a ti por tu conocimiento siempre y muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Nos vemos en el próximo webinar y estamos en contacto. Muchas gracias.